Buenos días. Qué gran bendición estar con ustedes una vez más. Es hermoso venir. Se nos hace a veces costumbre, ¿verdad?, estar aquí el domingo. Pero hay un gran poder el estar aquí en comunión con nuestros hermanos, cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos buscando de Él, cuando escuchamos un mensaje, cuando venimos y traemos nuestras ofrendas. Todo eso afecta nuestro diario vivir el resto de la semana. Entonces vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre bendito. No hay nadie como tú, Señor, no hay nada como tú. Y sin embargo, a pesar de que tú estás reinando sobre de todo el universo, Señor, también desciendes para estar con nosotros y nos dejas tu palabra para conocerte más a ti cada día, Señor. Gracias por cada hombre y mujer que están este día aquí reunidos, Señor, para buscarte a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo siga fluyendo el resto de este servicio, Señor, por medio de tu palabra ahora en este tiempo que tomamos para buscar de ti, Señor. Y que sea tu palabra iluminada, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, para que haga cambios para la eternidad, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén y amén. Preparándome para este mensaje, recordaba un video que vi hace unos meses atrás, y era estaban sentenciando a un asesino serial, y había matado a muchas mujeres, alrededor de 20 y tantas mujeres. Y lo que me llamó la atención fue que toda la gente, él estaba siendo juzgado, y los familiares de estas personas venían y muchos le decían, espero que te pudras en el infierno, y pues tenían coraje y estaban en todo su sentir, ¿verdad? Porque habían matado a alguien que ellos amaban, hermanas, hijas, esposas. Pero hubo una persona, y en medio de todo esto, esta persona escuchaba y no veía ningún sentir en él, no tenía ningún remordimiento. Pero llegó un señor que en cuanto se paró delante de esta persona, le dijo: Señor Rightway, aquí hay personas que te odian, yo no soy una de ellos, pero fue difícil vivir lo que yo creo, y voy a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer, y eso es perdonar. Te perdono. En cuanto dijo eso, esta persona rompió en llanto, y me quedé pensando, qué difícil es hacer algo similar. No he perdido ningún ser querido de esa manera, gracias a Dios. Sin embargo, surgen cosas durante nuestra vida que no voy a compararlo a la muerte de una persona que es quitada de nuestras vidas, pero también surgen circunstancias donde a veces somos heridos y nos duele, y muchas veces reaccionamos como el resto de las otras personas, con odio, queriendo vengarnos de lo que esté pasando. Tal vez estuvo fuera de tus manos. ¿Cuántos de aquí los han ofendido alguna vez? Levanten su mano si los han ofendido alguna vez. Muy poquitos no los han ofendido. Gracias a Dios que nunca los han ofendido a ellos. Bueno, vamos a leer Mateo 18, 21 al 35. Dice, y está en sus bosquejos: entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Bueno, vamos a parar aquí. Jesús comienza esta enseñanza, y recuerden, estamos en las parábolas de Jesús, ¿verdad? La semana pasada estaba con los jóvenes de J12 y también estábamos leyendo una parábola. Entonces,
¿Cuál es el propósito de que Cristo enseñe esto? ¿Para qué Él tiene que darnos estas historias pequeñas? Y dices, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, vamos a ver qué hay detrás de cada historia que Cristo nos está dando. Entonces comienza Cristo diciendo que estaba un rey, ¿verdad? Y este rey mandó llamar a todos los que le debían. Entre de ellos viene esta persona que él debía 10,000 talentos. ¿Saben cuánto es eso? Es alrededor de más de 17 millones de dólares. Más de eso. Entonces quiere decir que esta persona era encargado de tal vez algún gobernador, algo encargado que para deber tanta plata, dijeran los colombianos, para deber tanta plata es que, bueno, y sí, aquí era plata también, y es que era encargado de algo, tenía movimiento de buenos dinero, ¿verdad? En el 25 dice, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagaría la deuda. Entonces, dice Jesús, está mostrando que no hay camino de escape para esta persona, y dice, la única solución es que los vendan y los metan a la cárcel, a él y a su familia, hasta que paguen la deuda. ¿Cuándo iban a pagar la deuda? Era imposible pagar esa deuda. Entonces, hay algo detrás de eso que Cristo nos está queriendo mostrar. Y él en el 27, en el 26, entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Vamos al 28. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto es eso? Alrededor de 13,000 dólares. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Imagínense este insensato. Lo acaban de perdonar de algo imposible de pagar. Él no tenía cómo pagar eso. Él hubiera estado el resto de su vida, no solo él, su familia, sus esposas, sus hijos, el resto de sus vidas encarcelados pagando esa deuda. Lo sueltan y ahora viene él y ve a uno de sus consiervos y le dice, hey, págame lo que me debes. Cuando apenas acaba de pasar lo imposible. Bueno, y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamó al siervo. Su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Por qué Cristo viene y nos enseña esta parábola, esta historia? ¿Qué quiere Cristo enseñarnos con esto? Bueno, primero que nada, cuando nacemos nosotros, nacemos pecadores. Por muy hermosos que se vean nuestros hijos, mi hijo estaba aquí, se quería subir ahorita conmigo a predicar, no me dejabas. Pero por muy hermoso que se ve mi hijo, ellos nacen, no les tenemos que enseñar a mentir, no les tenemos que enseñar a robar, ellos nacen con eso, porque nacen con el pecado que fue heredado desde Adán, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que todos nosotros, no hay excepción de nadie que no nazca de esta manera,
Nacemos culpables de algo. Primero, teníamos una deuda que era imposible de pagar. Tú y yo, cada uno de los presentes, el resto de la humanidad, hay una deuda que pagar. Ahora, ¿cuál es esa deuda? En Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿De qué está hablando aquí Santiago? Y he escuchado este argumento muchas veces, de que yo no he matado a nadie, ¿verdad? No, por ejemplo, compararnos nosotros a esta persona que mató muchas mujeres y dices: yo soy mejor persona que él, yo no he matado a nadie. Bueno, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Los 10 mandamientos es la ley de Dios, la que se nos manda a guardar desde que nacemos, ¿verdad? En términos legales, cuando nosotros, tú y yo, rompemos una ley, ya sea que nos pasamos del límite de velocidad, hay consecuencias por eso. ¿Cuántos han pagado un ticket de velocidad? Está caro, ¿verdad? Y vas delante del juez y dices: hey, quebranté la ley. Entonces, ese es un ejemplo de cuando se quebranta la ley, hay que hacer un pago por eso que está pasando, ¿verdad? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Alguien de ustedes? Recuerdo que una vez estaba con mis hijas y les dije eso, pero yo no me lo sabía todos. Entonces les dije: ¿sabes qué? Vamos a estudiar eso. Entonces vamos a ver cuáles son los 10 mandamientos. Decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos, no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlos, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. ¿Alguien de aquí nunca ha cometido nada de esto? Son perfectos. En este momento pueden ascender al cielo, porque no han quebrantado ninguna ley. Bueno, muchos de ustedes tal vez dicen, o nosotros pensamos: ¿qué diferencia hay si yo no he matado a nadie? Ok, está bien, vamos a ver qué es lo que Cristo nos dice. Cuando en el mandamiento de no matarás, en Mateo 5:22 dice: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, hermanos, Cristo viene y pone un estándar muy alto, más alto del que pensamos. Si ya estaba el estándar alto con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios, Cristo viene a decir: mira, vengo a enseñarte otra cosa, y los estándares de Dios son más altos de lo que tú crees. ¿Y por qué es eso? ¿Algunas veces se han preguntado por qué es eso? ¿Por qué Dios pone estándares de esa manera? Y aún Pablo nos enseña más adelante que la ley no es mala. La ley era necesaria para que entendiéramos que no somos buenos, no somos perfectos. Sí, no somos, tal vez no hemos matado a nadie, pero ¿qué es lo que Cristo está diciendo aquí? Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Si no me creen, vayan a Mateo 5:22 y ahí lo pueden encontrar. No les estoy leyendo otra cosa que no sea la palabra de Dios. Entonces, viene Cristo y levanta el estándar más alto. Ahora, quebrantaste la ley. Si has estado enojado con tu hermano, ya quebrantaste una ley. Ahora eres culpable de toda la ley, porque Santiago una vez más nos dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de ¿qué? Toda la ley. Ok, sigamos. El siguiente mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Cuántos de aquí estamos casados? ¿Nomás yo? Ok, hay varios que estamos casados. Y ahora dice, esto tiene que ver con la relación matrimonial, ¿verdad? No cometerás adulterio. Tal vez físicamente no has estado con otra persona, pero ahora vamos a ver qué es lo que Cristo dice. Mateo 5:27 y 28 dice: ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio.
Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer u hombre para codiciarla, y eso quiere decir sexualmente, eso de codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Dios puede ver tus pensamientos. Tal vez nos comparamos que somos mejor que David porque no hemos hecho algo como lo que hizo él, pero en nuestra mente Dios ve todo lo que hemos estado pensando. Entonces dice, no hurtarás, no robarás. Si desde chiquito no has robado nada, eres perfecto, pero estoy seguro que hemos tomado algo que no nos pertenece. Entonces, sigue, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Quiero hacer un paréntesis aquí en donde dice no codiciarás. Y ahí también nos enseña, no codiciarás la mujer de tu prójimo, de la casa, todas las pertenencias materiales de una persona. ¿Por qué? Porque eso causa amargura en nuestro corazón. El desear lo que alguien más tiene es lo que Dios no quiere. Sin embargo, si tú eres casado, eso de codiciar es desear a alguien, a una persona tal vez. No, Dios no te está diciendo que no desees a tu esposa con todas tus fuerzas y todo tu corazón, porque Dios depositó eso en ti también. Y viceversa, tanto hombre como a mujer. Nosotros estamos para deleitarnos con nuestras esposas y nuestros esposos y disfrutar del matrimonio. No solamente soportarnos. Podemos soportar. Hay matrimonios que duraron muchos años, pero tal vez duraron tantos años sin hablarse, tantos días sin hablarse, y eso es solamente vivir juntos. El matrimonio sí es para pelear también, pero hay que saber pelear y hay que saber disfrutar después también. Los momentos, el tiempo que Dios nos da en medio de eso. Recuerdo cuando, ahorita que el hermano contaba su testimonio, dice que no lo tenía preparado, pero ya casi predicaba él. Recuerdo cuando yo vine a la iglesia, en realidad yo comencé a seguir al Señor pues por conveniencia, se podría decir, porque mi esposa estaba en México y yo estaba buscando los papeles de que ella pudiera venir. Entonces, en mi pensar, yo dije, bueno, voy a ir a la iglesia unos 3 meses y que Dios vea que estoy haciendo bien las cosas. En cuanto llegue mi esposa, ya dejo de ir a la iglesia yo. Ese era mi pensar. Y me acordaba ahorita que estaba platicando él, pues el testimonio, ¿verdad? Y gracias a Dios mi esposa está aquí. En el transcurso de eso, Dios hizo muchas cosas maravillosas en mi familia, en mí. Si aún estás, es fuera del mensaje, pero si aún estás esperando una promesa que Dios te ha dado, y cantamos también hace ratito, ¿verdad? Y lo que compartía Esli también, Dios puede hacer las cosas, hermanos. Dios sí es un Dios de lo imposible. Dios puede hacer lo imposible posible, pero miren, Dios con su propia palabra creó todo el universo. ¿Qué de imposible hay para Él? Pero si no ha cambiado algo en tus circunstancias, así como con Pablo, cuando Pablo le dijo, Señor, quita de mí este aguijón. ¿Cuál haya sido el aguijón? Una circunstancia difícil, un dolor, una enfermedad. ¿Qué fue la respuesta del Señor? Para mí todo es posible. ¿Eso le dijo el Señor? No. Le dijo, bástate mi gracia es suficiente. En medio de esas cosas difíciles, de esas impotencia que a veces tenemos, porque no podemos cambiar la situación. Y el hecho de ser cristiano no quiere decir que no vas a pasar por nada de eso. No, te lo puedo prometer que vas a pasar por cosas difíciles. Sin embargo, en medio de esa gracia que Dios nos da, hay crecimiento. Sí puede cambiar las circunstancias de un momento a otro, pero no sirve de nada si en nuestro corazón no ha cambiado nada para el Señor. Para Él, miren, las cosas de aquí son terrenales, son simplemente temporales.
en medio de esas cosas temporales, Dios está sembrando cosas eternas. Y esas circunstancias que a veces no cambian, es porque Dios está cambiando algo para la eternidad, tuya y mía. Bueno, termino con eso. Nuestra deuda delante de Dios era imposible de pagar. Tú y yo somos culpables. No hay cómo pagarlo, así como esos 17 millones de dólares que debía aquel. No, o si tú los tienes, pues tráelos y que el Señor te perdone. No los traigas aquí. Es solamente Cristo está usando una historia para mostrarnos que eso era imposible. No está pidiendo 17 millones de dólares. No, está enseñando que es imposible para esta persona pagar. Y no hay cómo él puede salvarse. O sea, hay algo difícil ahí en medio de eso. En Mateo 18:25 dice: pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda, ¿verdad? En Efesios 2:1 dice: y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Tú y yo, cuando nacemos muertos espiritualmente. Espiritualmente estamos muertos en nuestro deleite y pecado. No importa si naciste en un hogar cristiano, eso no importa. El nacimiento espiritual viene de Dios. Dios es el que nos da ese nacimiento espiritual. Y ahora, no quiero decir que nosotros, si tenemos nuestros hijos, no debemos de guiarlos en nuestra fe. Claro que no. Tenemos el reto de mostrarle a nuestros hijos, nuestra familia, especialmente nosotros como hombres, de ser guiados por medio de la palabra de Dios en todo lo que ellos creen, en todo lo que ellos necesitan cuando están creciendo. Y nosotros como hombres, sacerdotes, tenemos esa bendición y esa responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el Señor. Ya cuando crecen, ellos toman la decisión si van a seguir al Señor o no. Pero mientras están chicos, nosotros tenemos esa responsabilidad como cristianos de guiarlos y creer que el Señor va a cuidar de ellos y va a darles vida también. Punto número 2, cuando merecíamos ser castigados, la misericordia nos alcanzó. Vamos a Romanos 3:10. ¿Qué dice Romanos 3:10? Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Entonces, de ahí, Cristo nos está descalificando a cada uno de nosotros. Es lo que Cristo está haciendo, pero todo es con un propósito. Cristo toma cada paso, cada escalón para guiarnos hacia una mejor postura, mejor salida. Entonces, en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién es el que viene y perdona cuando nosotros somos culpables? ¿Y quién es el que viene y da vida cuando tú estás muerto en tus deleites y pecados? Es Dios. Dios es el que te dio vida a ti, a mí, para poder estar nosotros ahora presentes, vivos delante de Él. Así como en ese tiempo cuando yo decía, yo voy a ir a la iglesia para esto. No, Dios tenía un propósito en medio de todo eso. En medio de yo pensar que yo le iba a jugar a Dios, Dios tenía un propósito en medio de esto. Y si tú vienes solo a la iglesia y eres joven, vienes solo a la iglesia, hermano, Dios tiene promesas para todo eso. Aún si eres más grande, no eres joven. Pero recuerdo que yo fui el primero en que empecé a ir a la iglesia solo, a la iglesia cristiana. Y Dios, en medio de lo que yo decía que eran 3 meses, que fueron más como 3 años, pero en medio de eso vi cómo cada uno de mi familia venía hacia el Señor, venía a recibir de Cristo. Y gracias a Dios ahora toda mi familia, mis hermanos, mis padres están aquí sirviéndole al Señor.
Muchos de ustedes conocen a una predicadora también que sube aquí a compartir la palabra de Dios, mi hermana Karen también. Todas estas promesas que Dios nos da en medio de esas cosas que a veces no cambian, que dices, ¿por qué, Señor? Y quiero decirles, cuando el Señor decía, yo te voy a dar los papeles, nos negaban 3 veces los papeles, nos dijeron, no, aquí no hay nada porque ella estuvo aquí legalmente, no se va a poder. Entonces fueron 3 veces que nos negaron eso. Yo decía, no, el Señor me prometió y yo no sé a ver cómo va a pasar. Fue un gran tiempo de bendición en todo eso, aunque era difícil. Yo era joven, tenía 23 años, yo decía, en ese tiempo los sentimientos están a flor de piel en esa juventud, cuando estás pensando que todo el mundo está cambiando en tu contra y todo eso, y en medio de eso Dios viene, interviene y cambia la eternidad de tu familia. Entonces, si ya estás pasando por algo difícil, no quiere decir que Dios no esté en medio de eso. Dios está cambiando cosas para la eternidad en medio de eso. Entonces, somos culpables, todos estamos destinados hacia la perdición, ¿verdad? Pero después viene, Pablo nos dice en 6:23 que la paga del pecado es muerte. O sea, porque tú peques, hay una paga. Si quieres pecar, hay una paga. ¿Cuál es la paga? La muerte espiritual. Y también eso quiere decir de la muerte después de la muerte espiritual. Después de que mueres, hay un destino hacia donde vas a ir, ¿verdad? Pero después dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Eso es un punto principal, hermanos. No hay vida eterna fuera de Cristo, no hay vida eterna. Entonces, vamos a leer Mateo 18:27, dice, y el Señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Mateo 26:39 dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ok, veamos. Cuando nosotros decimos que Dios nos perdona, he escuchado, me gusta a veces escuchar debates de otras religiones, y he escuchado debates de musulmanes y cristianos, y los musulmanes dicen, porque es difícil creer que Dios, Cristo, va a ser, lo mataron, o sea, que Él haya muerto. Para ellos es algo imposible de creer cómo Dios fue humillado de esa manera. Y ellos dicen, no, Dios solamente puede perdonar mis pecados simplemente. Es simplemente lo que puede hacer. Pero hay algo en términos jurídicos que Dios no solamente perdonó nuestros pecados, Cristo pagó un precio por ese perdón. O sea, la dádiva de Dios es, Él está dando, es gratuito lo que nosotros estamos recibiendo. A ti y a mí no nos está costando nada el recibir este perdón. Sin embargo, en Mateo 26:39 dice, y adelantándose un poco, y este es Cristo, antes de ser crucificado, dice, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y en medio de esto también, cuando los que nos gusta investigar este tipo de cosas, he escuchado también que dicen, ahí estaba la voluntad de Dios en conflicto. No es así. La voluntad porque Dios el Padre, Dios el Hijo estaban en conflicto, podrías decir. ¿Por qué? Porque Dios el Padre había mandado a que tomara de esa copa. ¿Y qué había en esa copa? Que no quería Cristo tomar de esa copa. ¿Y por qué le estaba yendo en contra, se podría decir, de lo que el Padre estaba ordenando tomar? Y era que tanto Cristo era totalmente Dios, también era totalmente hombre. Quiere decir que Cristo estaba
no solamente viendo en la eternidad como Dios lo que iba a pasar, en la carne estaba viendo todo el sufrimiento que tenía que pasar, lo que estaba por venir. Muchos no sé cuántos han visto la película de la Pasión de Cristo. Es algo muy cercano a cómo Cristo se veía. El dolor físico que pasó es algo muy similar, y si no causa nada en ti eso, el ver esa imagen, que el Señor te dé, que abra tus ojos y que puedas lograr ver qué es lo que Cristo estaba haciendo en medio de eso. ¿Qué es lo que Cristo no quería tomar de esa copa? Es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios contra el pecado. Ok, tú y yo somos culpables de haber quebrantado la ley. Así como este hombre, no lo estoy comparando a ustedes, pero es un ejemplo. Como este hombre mató a estas personas y él es culpable de haber quebrantado esa ley, de no tiene que matar a las personas, él está condenado, ¿verdad? Él estuvo delante de un juez, el juez le dijo: tú estás condenado de por vida y ahí vas a morir. Ahora, imagínense que este juez dijera solamente: te perdono. ¿Sería justo eso? ¿Es justo que solamente el juez perdone, o él tenía que pagar por lo que había hecho? Él tenía que pagar por lo que había hecho. Entonces, ahora, esto es un punto muy importante, porque a veces no logramos comprender lo que dice: de tal manera amó Dios al mundo para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es de que Cristo tomó el lugar de este hombre y le dijo: te perdono, o yo tomo el lugar de él y estoy el resto de mi vida encarcelado, pero en la forma de cruz. Entonces tus pecados, mis pecados, fueron imputados en Cristo en ese momento que estaba sufriendo el dolor. Y quiero que tengas eso muy presente, porque es muy importante más adelante. Quiero que tengas esa imagen de Cristo sufriendo por tu perdón y mi perdón. Ese es el pago que tuvo que hacer para que Cristo te perdonara, para que tú pudieras tener vida eterna. Tuvo que haber un pago. No solamente es perdonar. Y ahora, bajo la ley de todo el universo, nosotros estamos siendo perdonados, pero también está siendo cumplido lo que Dios dijo: no matarás, no robarás. Todo lo que Dios dijo estaba siendo cumplido en la cruz. Y también podemos ver en Mateo 20:22, dice: Jesús le respondió a sus discípulos: no saben lo que piden, porque les decían sus discípulos: nosotros queremos estar al lado de ti. Pero era porque ellos estaban viendo los milagros y todo lo que Dios, la importancia que Cristo era una persona, un líder muy importante, y ellos querían estar sentados al lado de él. Y Cristo dice: ¿acaso pueden beber de la copa amarga de mi sufrimiento que estoy a punto de beber? Ellos dijeron: claro que sí. Contestaron ellos: podemos, porque no sabían lo que después iba a venir, porque después vemos que todos se escaparon, ¿verdad? Todos huyeron. Entonces, nuestra maldad no solo fue perdonada, tuvo un precio altísimo, altísimo. Cristo tomó todos tus pecados, mis pecados, de antes y futuros, y los puso en esa cruz para la eternidad, pagando el precio para nosotros. Y es por eso de que se puede decir que somos de mente cerrada, porque solamente hay un camino a Dios, y es Cristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Puede que otras personas digan: hay diferentes formas de llegar a Dios. No, el único camino que nos puede dirigir hacia Cristo, hacia Dios, es Cristo. Y eso es lo que no podemos diluir. No podemos nosotros aceptar otras ideologías que no sea el único camino hacia Dios, es Cristo. Cristo tomó todos tus pecados y mis pecados y los pagó en la cruz. Entonces, ¿qué precio tuvo tu perdón y mi perdón? Muy
alto, un precio muy alto tuvo tu perdón y mi perdón. Ahora, vamos a poner esto de la manera que Cristo está enseñando, ¿verdad? Vean, los 17 millones de dólares. No lo voy a comparar así, pero es como Cristo está diciendo, esto que era imposible para ti pagar, yo lo voy a pagar. Yo voy a pagar esa deuda que tú tienes imposible de pagar con Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que dice al final del versículo 35? Dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Qué nos está diciendo Cristo en medio de eso? ¿Que tu sufrimiento es mayor que el que Cristo pasó? Cristo no está diciendo que tú no vas a sufrir o que si te hicieron algo no te dolió. No, te está diciendo que Él pagó un precio muy alto. Sí duele cuando, digamos, te ofenden, como todos los que levantaron su mano. Ahora, una vez más, ¿cuántos han sido ofendidos aquí? Muchos, casi la mayoría han sido ofendidos. Pero ahora, quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han ofendido? Y muchas veces no fue a propósito, ¿verdad? No es de que tú estuviste pensando, voy a hacer esto para que se sientan mal. No, fue sin querer. Muchas veces, no estoy diciendo que siempre, pero muchas veces fue sin querer. Y en nuestro matrimonio, Dios nos dejó el matrimonio para ir creciendo en santificación. ¿Cuántos pueden decir que sí a eso? ¿Cuántos que estén casados dicen, sí, Dios dejó el matrimonio para santificarme? Y eso lo aprendimos cuando mi esposa y yo comenzamos nuestro matrimonio ya viviendo juntos, porque nos casamos, pero estuvo lejos ella y yo acá. Ya una vez que empezamos a vivir juntos, los primeros años son cuando dices tú, ¿qué es esto? Y de los dos lados también, tanto ella como yo, ¿verdad? Pero una de las cosas que aprendimos es, tenemos que ser rápido a perdonar, porque vas a ofender a tu esposa y te van a ofender. Y muchas veces no es a propósito, muchas veces es solamente porque pasó de esa manera. No era tu propósito ofender a esa persona, a tu esposa. Y mira, mi esposa decía a mis hijas, el que se enoja pierde, y es verdad. Porque podemos tener orgullo y decir, no, es que me dolió lo que me hiciste, pero vamos a perder el tiempo que pudimos haber tomado. Tal vez un día, no sé, un día que tuvieron de descanso y surgió algo y te enojas y dices, y el resto del día te quedas así. Pero si aprendes a perdonar rápido eso, cambia la situación. Ahora, venimos y escuchamos los mensajes aquí los domingos y salimos y decimos, qué hermoso mensaje. Pero pasan situaciones y ahí sí no lo aplicamos, todo lo que nos enseñan. O la teología sistemática que nos enseñaron, nada de eso aplica cuando van en contra de nosotros, ¿verdad? Solamente cuando nos beneficia. No, es en las dos, en viceversa. En toda circunstancia tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos perdonar así como se nos ha perdonado. Mateo 6, 14 al 15. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Ahora, comparemos eso que Cristo hizo con lo que te hicieron a ti. Es más grande lo que te hicieron a ti. Ahora, es difícil a veces perdonar lo que pasó en el pasado, tal vez en tu niñez, y muchas veces esas cosas sí afectan nuestro diario vivir aún en el día de hoy. Marcan cosas y circunstancias que pasaron y que no tenías control tú como niño o como niña, y estás marcado de por vida por eso que sucedió y estaba fuera de tu alcance. Y puedes decir, ¿y dónde estaba Dios? Dios estaba presente y Dios estaba pagando por ese dolor también. Ahora, todas estas cosas que nosotros leemos
y que nosotros vemos es un poco difícil lograr hacerlo en tus propias fuerzas. Es imposible hacerlo en tus propias fuerzas. Si tú vas a decir, yo perdono a esta persona solamente porque vas a decirlo así, no funciona de esa manera. Dios ve en lo más profundo de nuestro ser y ve la realidad de tu corazón, si en realidad perdonaste o no. Y muchas veces las circunstancias que pasan, pensamos que se le salieron de las manos a Dios, se salió de control lo que Dios tenía bajo control tal vez. Y la historia de la historia de José en Génesis es una historia que a mí me ayuda mucho en mi diario vivir, a veces en comprender la soberanía de Dios. Hay algo muy importante en uno de estos versículos que para muchos de nosotros nos podría servir. Dice en Génesis 50, 15 al 20, y en resumen, recuerdan que José tuvo sueños, tuvo promesas, y él se las compartió a sus hermanos. Sus hermanos dijeron, ¿qué le pasa a este? ¿Cómo se cree que es mayor que nosotros? Y todavía para acabarla, su papá le regala algo que lo hace especial enfrente de todos. Entonces, se podría decir, tenían razón en tener envidia, ¿verdad? Pero es algo que venía de Dios y Dios se lo estaba mostrando a él. Ahora imagínense, sus hermanos deciden matarlo y dicen, no, vamos a matar a este que se cree mucho. Y después terminan vendiéndolo y pasa las cosas que pasa, es esclavo y lo acusan de algo que no hizo, y sin embargo en su corazón él seguía. Yo no sé cómo le hizo José, la verdad, porque cuando te acusan de algo y tú dices, hey, no es cierto, luchas con todo lo que tienes para mostrar que no era cierto. Pero José tomó como eran las cosas, fue a la cárcel por la acusación de algo que no había hecho. Y ahora, después de esta cárcel, en medio de esa circunstancia, Dios usó eso para llevarlo hacia lo que le había mostrado, hacia el propósito que Dios le había mostrado a José. Y ahora llega, le dice al faraón los sueños que tenía, y de eso sale bendición, ¿verdad? Es un resumen. Pero después llegamos a que los hermanos vienen, muere su papá y sus hermanos ahora tienen miedo porque dice, ya murió nuestro papá, ahora sí nos va a matar por lo que le hicimos. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice José en el versículo 15. Dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron y también se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José está reconociendo algo en eso. Y el siguiente versículo, si ponemos atención, muestra mucho de la soberanía de Dios en esto. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, tal vez pensamos que cuando decimos Dios es soberano sobre todo el universo, pensamos que solamente sobre las cosas que salen bien. Pero aquí en el 20 dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y preservar la vida de mucha gente. Eso que estaba pasando José era con un propósito final más grande de lo que él pensaba. Entonces, todo lo que le hicieron sus hermanos a José,
Tal vez le dolió a José, claro, eran seres queridos, eran sus hermanos. Y ellos hicieron algo en contra de él. ¿Cómo no les va a doler? Era alguien cercano. Sin embargo, José se dio cuenta y dijo, no que los hermanos no habían hecho mal, los hermanos hicieron mal en querer matar a su hermano y en venderlo. Sin embargo, José reconoció, dijo, miren, olvídense de eso. Eso que ustedes quisieron hacer mal, Dios lo usó para bien. Eso es la soberanía de Dios. Que cuando nosotros estamos viendo que las cosas están mal, imposibles, Dios está en medio de eso y está obrando en la eternidad para algo mejor para nuestras vidas. Es por eso que me encanta cuando Dios obra y cambia las circunstancias en un instante. Pero cuando tarda más, es porque Dios está obrando con el carácter tuyo y mío para la eternidad. En el punto 3 dice, debemos perdonar así como se nos ha perdonado. Dice, el perdón no es opción para el creyente. No es opción no perdonar, hermanos. ¿Por qué? Comparemos una vez más, desde el principio. Aquel que perdonó mucho, algo imposible, y ahora llega el otro y dice, no, a ti no te perdono lo poquito que me debes. ¿Pueden entender la comparación? De lo mucho que pagó Cristo por tu pecado y mi pecado, y ahora Cristo nos dice, sí, te va a costar. No quiere decir que no te va a costar, sí cuesta, pero Cristo te está diciendo, no hay opción. No hay opción el no perdonar. ¿Por qué? Porque el precio que Cristo pagó fue mucho mayor que el que te está costando a ti. Ahora, no quiere decir que eso se va a quedar así. Eso le pertenece al Señor. Lo que vaya a pasar después le pertenece al Señor. Tu trabajo y mi trabajo es perdonar a los que nos ofenden, los que nacen mal en contra de nosotros. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Una vez más, es imposible que tú quieras perdonar en tus propias fuerzas. Vamos a perdonar porque somos criaturas nuevas. Es imposible recordar en el pasado lo que te hicieron, lo que surgió. Cristo está diciendo, ahora eres criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Es imposible perdonar en nuestras propias fuerzas, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo para lograr lo que para nosotros es imposible lograr en nuestras propias fuerzas. Entonces, para terminar, quiero pensar y quiero que pienses en aquellos que te han ofendido, pero también quien tú has ofendido. Porque es de los dos lados. No solamente te han ofendido a ti y te han hecho dolor a ti, tú también has causado dolor. Tú también has causado ofensas hacia tus hermanos. Y si Cristo pagó la mayor ofensa, el mayor pago, nuestro pago de nosotros, nuestro perdón de nosotros, no es que valga menos, sino que es más fácil comparado con lo que Cristo hizo. Entonces quiero que pienses en aquella persona tal vez que causó dolor en tu corazón, en tu vida, si aún traes dolor de tu niñez, de tu pasado. Es tiempo de ser libres de esa carga. Es tiempo de ser libres de ese dolor que aún tal vez la otra persona ni sabe de lo que tú traes cargando, pero el dolor es hacia ti. Tú mismo eres el que te estás causando daño al no perdonar a las personas. Entonces voy a tomar un tiempo en orar para que Dios nos ayude a perdonar. También al final vamos a estar aquí nuestros hermanos, los pastores, los ancianos, listos para orar por ti si hay una petición que tengas y si dices, es muy difícil para mí perdonar a esta persona, pero quiero hacerlo. Aquí van a estar nuestros hermanos para acompañarte en ese paso. Cerremos nuestros ojos. Señor, lo que tú hiciste en esa cruz
Es algo imposible para nosotros de lograr, Padre. Sabemos que era imposible para nosotros pagar esta deuda. Sin embargo, tú extendiste tu gracia, tu misericordia para darnos este perdón que era imposible para nosotros obtener. Ahora, Señor, queremos tomar el tiempo para decir: perdono a esta persona que causó dolor en mi corazón. Pero también, Señor, te pedimos perdón a ti porque te hemos ofendido. Te pedimos perdón porque hemos ofendido a nuestros hermanos. Y ayúdanos a tener en mente quién es a quien tenemos que pedir perdón, Señor, y a quien tenemos que perdonar en este tiempo, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que no nos deja solo en medio de esto, el que nos ayuda a liberarnos, Señor, de estas cargas que a veces tenemos por no perdonar, Señor, que sigue causando dolor en nuestro corazón, pero que tú estás llamando a este día a ser el día de libertad para ser liberados de esa carga y de ese dolor en nuestro corazón, y extender el perdón, Señor, así como tú lo hiciste con nosotros, Padre. Gracias, Jesús, por todo lo que haces en nuestro favor, en nuestras vidas, por los cambios que haces en nuestro corazón día con día, Señor. Te agradezco por cada paso que estamos tomando, por cada circunstancia que viene a nuestras vidas. Ayúdanos a perdonar, a ser rápidos a perdonar, Señor, y no guardar rencor en nada, Señor, en este caminar. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.